Queridos amigos, en la cuarta lección, pero vamos a hacer una pequeña interrupción que va muy bien en este momento para hacer una presentación de la Navidad. Esta es la última lección antes de Navidad. Vamos a hacer, por tanto, una Navidad presentada desde la revelación. Ello presenta muchos problemas. Uno de ellos es que no hemos terminado el primer curso de Cristología y la Navidad está en el segundo curso. Todo lo que nos falta por decir este año, y está claro que lo que hemos dicho, es justamente el pesebre en el cual va a nacer el Mesías. Y por tanto nos falta mucho más de medio curso. Esto debe tenerse en cuenta. Pero, sin embargo, no está mal en la novela adelantar algo de algún personaje que luego más tarde se presenta y llama más la atención si ya lo tienes un poco presentado o correteando por los versos o por las líneas de la novela. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Pero por eso yo les suplico que atiendan bien por lo menos los 10 primeros minutos, que son los difíciles de esta lección. Y son difíciles, además, retengan lo que he dicho, que no está en la pizarra. Hay muchas cosas en la pizarra, esta no está. Primero porque no tenemos, sobre todo los que hacen el primero o segundo año aquí, no tenemos todavía el material suficiente para colocar el Mesías o la presencia de Dios en la humanidad, como veremos ahora. Esta parte nos va a hacer falta, pero la dejaremos ahí. Pero segundo, hay otra dificultad posiblemente mayor, y es que los cristianos que creemos en Dios tenemos sabidos y leídos de memoria los textos que he apuntado en la pizarra de Mateo y de Lucas, que son los grandes textos de la Navidad del Señor, pero que posiblemente en todo el Evangelio son los textos peor leídos. Es decir, que yo suplico a mucha gente que si sabe mucho, que lo ponga a disposición, pero si sabe algo, que lo olvide y parte de una tabula rasa, porque desde cero se parte mejor, como vamos a ver ahora, que no desde impedimentos. Ya lo decía San Agustín, veo que todos corréis, pero que sepan los que corren fuera de camino que cuanto más corren más se alejan. Claro, correr fuera de camino es peor, más vale estar sentado. Bueno, pues a veces sabemos algo, y ese algo que sabemos nos impide acabar de escuchar el mensaje que viene por las grandes líneas de los relatos de la infancia del Señor. Desde hace siglos hay lecturas muy superficiales de los relatos que llamamos de la infancia. Últimamente hay unos libros que yo ya traje aquí otros años, que son el de Brown, por ejemplo, El nacimiento del Mesías. Es un libro publicado por Cristiandad. Es un libraco de 1000 páginas, pero ahí está todo. Es una maravilla, ya apenas apareció, ya fue clásico este libro. Es un investigador católico norteamericano. Casi al mismo tiempo apareció un libro de un gran investigador europeo que es Laurentin. Laurentin escribió Les Évangiles de l'Enfance, los Evangelios de la Infancia de Jesús. Son los dos últimos libros aparecidos donde está realmente todo lo que se ha dicho en 2000 años, en 2 siglos de cristianismo sobre el nacimiento del Mesías. El nacimiento del Mesías está todo contenido en estos textos, que no hay más. San Juan no habla del Mesías, habla de Dios en la eternidad, o de Jesús en la eternidad de Dios en su prólogo, y San Marcos empieza el Evangelio con el bautizo de Jesús. Entonces los dos únicos que hablan del relato del nacimiento del Mesías son Mateo y Lucas. Mateo en el capítulo primero desde el verso 18 al 25 y en el capítulo segundo desde el 1 al 12, y Lucas capítulo primero 26-38 y 2-1-20. Estos son los relatos de la infancia. Es decir, que todo aquello que sabemos de la infancia del Señor lo sabemos por estos dos relatos, no hay más. Luego hay los evangelios de la infancia que son apócrifos del siglo II. Estos dos textos, el de Mateo y el de Lucas, son casi contemporáneos, son ciertamente después de la destrucción de Jerusalén por Tito, el año 70. Posiblemente Mateo es del año 75 y Lucas quizá un poquitín más bajo, pero no es nada seguro. Si ustedes ponen el 75, para los dos funciona bien. Es decir, que Mateo y Lucas escriben el Evangelio 40 años después de la muerte del Señor y concretamente, esto es importante, después de que Tito, el romano, arrasó la Judea y sobre todo Jerusalén. Por otra parte, en aquellos momentos las comunidades cristianas funcionan en pequeños grupos y los evangelistas escriben para estos pequeños grupos. Todo lo que diré a continuación
pertenece a claves de interpretación que he puesto una aquí y otra aquí, una en horizontal y otra en vertical. Estas claves de interpretación, para aquellos que no están acostumbrados a la lectura del Evangelio, que deberíamos hacer con más profundidad y con más asiduidad, desde luego, pero con más profundidad, el Evangelio leído literalmente no dice nada. Mejor, corre fuera de camino, como decía San Agustín. Dice lo que no dice. Cuando se lee superficialmente el Evangelio, tú dices, ay, lo entiendo. Pues ponte con cuidado, no entiendes nada. Bueno, pero no habrán escrito esto para que no lo entendamos, ¿no? Es que las claves de interpretación, la forma de leerlo, la comunidad, la primera comunidad cristiana a la cual se dirigen los evangelios, las tenía estas claves, lo entendía directamente. Es decir, que a nosotros lo que nos está costando es reconstruir el mundo en el cual se escribieron estos evangelios. Y en aquel mundo las cosas eran evidentes, o si nos hablan de un avión o de un viaje extraterrestre, lo entendemos inmediatamente. Pónganlo ustedes ahora que nosotros escribiéramos para el siglo I de Jesucristo. Si hablas de un viaje extraterrestre, ya puedes abrir paréntesis. Un viaje extraterrestre es ir de la Tierra a Marte. Para esto se necesita una nave especial y unos hombres, qué difícil, ¿no? Hace 2000 años tenías que explicar lo que es un viaje extraterrestre. Hoy con que digas un viaje extraterrestre, la gente te entiende, con todos los problemas y con todas las ventajas del viaje extraterrestre. Bueno, pues las iglesias del siglo I estaban constituidas de tal manera que todo lo que diré en la primera parte, fíjense, todo lo que diré en la primera parte para ellos era obvio, era claro. Entonces, cuando uno de ustedes se pregunte, ¿y por qué lo ponen tan difícil? No es tan difícil, es tan difícil para nosotros que estamos a 2000 años de la redacción del Evangelio. Entonces, si quieres entrar en la profundidad de lo que dice el Evangelio, lo primero has de situarte, lo que llaman los alemanes Sitz im Leben, situarse en la vida, pero en cuyo cogollo de la vida nacieron estos evangelios, donde ciertas cosas eran evidentes y no necesitaban explicación. Estas son las claves, vamos a verlas. Primero, los dos evangelistas, recuerden, para la Navidad, sobre todo si han de contarla a alguien o han de montarla, Navidad es un montaje en el sentido positivo, han de usar siempre estos dos textos, que son fundamentales y además tienen la ventaja de que además de que cuentan en la dimensión en que toca contar. ¿Cómo contaremos la Navidad? Esta pregunta está contestada. San Mateo la responde y San Lucas la responde. Pero ciertamente no la tenemos que contar como la contamos. De ahí que la Navidad hoy en día se ha reducido a destapar champán o a comer turrón, lo cual no tiene que ver nada con la Navidad. Habría que decir más fácil y más cristiano todavía, la Navidad es el 25 de diciembre. El 25 de diciembre es un día como todos los demás, bien igual, a menos que dentro de ti suceda algo que da sentido y pone rojo el 25 de diciembre. Ahora, si dentro de ti no pasa nada, no es Navidad. No sé porque está en el calendario 25, ahora toca el 25. El 25 es como cada día. Bueno, entonces, ¿qué es la Navidad? ¿Cómo se cuenta la Navidad para que suceda? Esta es la pregunta de San Marcos, de San Lucas. ¿Cómo se cuenta la Navidad para que suceda? Se puede contar la Navidad y que no suceda, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? O puede suceder sin que se cuente, sí. Cada vez que la gracia de Dios entra en uno, es Navidad y no se cuenta. Desde luego. Pero nosotros queremos las dos cosas. ¿Cómo se puede contar la Navidad y que suceda? Pues mira, ahí está la respuesta. En primer lugar, la clave de interpretación que entendían perfectamente los cristianos es que el nacimiento de Cristo, es decir, el cristianismo, la aparición de Cristo en la tierra, en la mitad de los tiempos, es la eclosión de la creación. Es decir, Cristo cuando nace nos dice a dónde apunta la creación entera. Fíjate. Eso ya no solemos decirlo nosotros. La creación empezó a rodar. ¿Y a dónde rodaba? Pues no lo supimos hasta que, embarcado en la creación, llegó Cristo. ¿Nos damos cuenta de lo que esto significa? Hasta que embarcado en la creación llegó Cristo. Venía la creación empujando por toda la tierra, pero nadie supo lo que pasaba hasta que Cristo llega. Con lo cual, la llegada de Cristo es sencillamente nada más y nada menos que el sentido de la creación. La creación cobra sentido cuando Cristo llega. ¿Y cómo se dirá esto? Claro, el evangelista que lo sabe de memoria casi no lo dirá, y por tanto el hombre del siglo XX que no entiende el Evangelio en su clave, no entendería esta verdad. Fíjate,
hay una situación, número uno, la creación. Y como todos los evangelistas tienen la manía de ir hacia la creación desde la redención, ahora fíjense lo que sucede. San Juan, ¿se acuerdan del prólogo de San Juan que empieza así? En el principio era el verbo. En el principio, la palabra en el principio, en arché, en griego, es la misma palabra del principio de la creación, del Génesis. ¿Cómo empieza el Génesis? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Cómo empieza San Juan? En el principio, es decir, que hace un comentario al Génesis San Juan y te dice, el Génesis empieza, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Segunda parte, Juan que comenta y dice, en el principio era el verbo. Es decir, aquel que hace que el cielo y la tierra empezaran era el verbo. En el principio era el verbo. Bueno, por tanto, el nacimiento de Cristo se cuenta siempre en términos de creación. ¿Y eso qué quiere decir? Primero ya lo he dicho, la creación desemboca en el nacimiento de Cristo. Si Cristo no hubiese venido, la creación no tendría sentido. Más todavía, y esto de San Juan, es que en Él, en Cristo, el que nace en Navidad, en Él se hicieron todas las cosas y sin Él no se hizo nada de cuanto se hizo. Es decir, si Cristo no hubiese tenido que venir, Dios no habría empezado a crear. Al revés de como pensamos muchas veces, ¿verdad? Dios creó y ahí terminó. Pero como el hombre le fastidió el programa, dijo Dios, ¿y ahora qué hacemos? A ver qué nos arregla el roto. Y mandó a su hijo y lo arregló. Entonces esto es una desprogramación. Dios lo tiene todo programado y San Juan que lo sabe dice, Dios empezó a crear. Pero cuando creaba, en Él, en Cristo, y por Él y para Él, se hicieron todas las cosas. Y nada se hizo de cuanto se hizo sin Él. Por tanto, Dios empieza a crear porque sabe que cabalgando sobre las aguas de la creación va a llegar el Mesías, que es la meta de la creación y el sentido. Bueno, primera parte, por tanto, creación. La Navidad nos la contarán los dos evangelistas en términos de creación. Acuérdense que Mateo y Lucas empiezan por una genealogía. Abraham engendró a Isaac y tal. ¿Ves? Cristo va viniendo, qué curioso y qué hermoso, ¿verdad? Tú empiezas con Abraham, 1700 años antes de Cristo. Y por Abraham, te está diciendo Mateo, ya venía el Mesías. Fíjate cómo, si hubieses escuchado a Abraham bien escuchado, habrías oído en Abraham los pasos del Mesías que venía. Lo cual es el descubrimiento de toda una creación, de toda la creación. Y por Abraham, después por David, por lo mismo te dice San Mateo, te acercas a David, el gran rey, y escuchas bien, y en vez de escuchar ruido de batallas y de luchas, escucharás los pasos del Mesías que está llegando. Es que una idea de la creación. ¿Y cómo se hizo la creación? Y ahora tendremos un paralelo que he puesto aquí en A y B. La creación, fijémonos bien, que todo cristiano entendía entonces, empezó para que Cristo viniera, cosa que no entendemos hoy y que se ha desvirtuado. Todavía hay alguien que predica que Cristo vino para redimirnos. Esto es herético. Cristo vino como coronación de la creación. Tan es así que si no hubiese tenido que venir Cristo, Dios no habría empezado a crear. La maravilla de las estrellas no existirían, ni las galaxias, ni nuestra Tierra, si Cristo no hubiese tenido que venir. Para Él se hicieron todas las cosas. Luego en el programa, en el momento de la creación, Dios ya tenía a la vista la llegada del Mesías. Dios empieza a crear para que el Mesías venga. ¿Y cómo se hace la creación? El Génesis, relación de la primera creación, el Génesis nos dice que Dios creó, en el principio creó Dios, Bara Elohim, el cielo y la tierra, pero en el momento de crear, antes de crear, el espíritu, neuma, es el soplo de vida, evidentemente, se cernía sobre las aguas del caos. Es decir, que el escritor del Génesis entiende que en el momento de crear había un inmenso vacío, digamos una total disponibilidad del mundo, no había nada, la nada con ganas de ser, eso sería Sartre, lo cual está mal en filosofía, pero está bien como poesía, ¿verdad? ¿Qué había antes de la creación? ¿Han leído la historia del tiempo de Hawking? Si alguien por lo imposible hubiese podido estar presente un segundo antes del Big Bang, un segundo antes,
Jamás nadie podía haber sospechado lo que estaba a punto de suceder. Tan maravilloso era lo que estaba a punto de suceder, la creación. Un segundo antes no se podía sospechar. Es una cosa única sucedida en la historia. Es el principio del tiempo y del espacio. Muy bien. Pues aquí se sitúa el autor del Génesis. Antes de crear, pues no había nada. Pero el escritor es listo y dice, bueno, no había nada, había un caos. ¿Y caos qué quiere decir? Una nada, pero burbujeante de ganas de ser. Y una nada como tiene ganas de... Ya digo que vayan ustedes a Sartre y se lo explicará. Pero sí, pues poéticamente dice, sí, era un inmenso vacío, pero como si tuviera ganas de ser algo, todo posibilidad. Bueno, entonces lo dice de una forma muy curiosa. Había las aguas del caos, claro, las aguas son el caos porque igualan todo el mar, que traga todo y no deja rastro. Entonces había las aguas del caos, un vacío inmenso, y por encima del vacío flotaba el espíritu. En el Génesis el espíritu es el espíritu de vida, es decir, el que da la vida, el que llamamos el Espíritu Santo después, el fecundador, ¿ves? Y entonces el autor del Génesis dice, todo era un caos, unas ganas inmensas de llegar a ser, pero no llegaban. Pero el espíritu flotaba sobre las aguas y dijo Dios, hágase la luz, y salió la luz. ¿De dónde salió? De una inmensa disponibilidad, unas ganas de ser fecundadas por el espíritu. De hecho esto aparece el milagro de la creación, número 3. Por tanto, la creación, número 1, el factum, lo positivo, se hace sobre la nada, disponibilidad, fecundada por el espíritu, y la nada fecundada por el espíritu nos da el milagro de la creación. Esta pauta, esta plantilla, la copian los evangelistas, los dos, y nos dicen, esta creación llega a término en el punto B, el hombre nuevo, homo novus. El hombre nuevo que somos todos nosotros, de los cuales la cabeza es Cristo, está claro, por eso estamos ahora en la Navidad. Es decir, que ahora os voy a contar la segunda creación. Esta es la primera y esta es la segunda. Pero advirtiendo bien que la segunda es el sentido de la primera. El que lee la primera desde la primera no entiende nada. La primera creación, cuando Dios empezó a crear todas las cosas, hay que leerla desde la segunda creación, que es el final de la creación, la meta, la altura de la creación, que es el hombre nuevo. El hombre nuevo, por tanto, Cristo que nace en Belén, que veremos ahora, es la explicación de la primera creación. ¿Cómo lo dicen los evangelistas? Claro, yo que soy torpe lo digo con muchas palabras. Los evangelistas que son listos lo sueltan. Y los primeros cristianos que eran pocos y buenos, y malitos también, porque veremos ahora algunas cosas de malos. Claro, todo cristiano tiene algo de malo, si no, no tendría aventura. Los evangelistas que saben el tema, en vez de decir tantas palabras, sitúan la cosa. ¿Te recuerdan? Primera creación, ¿cómo fue? Hombre, fue pues que la creación es el Espíritu de Dios que flota sobre el vacío y el vacío se hace creación, un milagro. Perfecto. Entonces dice el evangelista, pues la segunda creación, que es la explicación de la primera y la que da sentido a la primera, la segunda creación la cuento igual que la primera. Ven cómo nosotros no entendemos esta idea. Y te dice, el hombre nuevo, que es la segunda creación, Cristo es la segunda creación, es la meta de la creación, el hombre nuevo en el cual desemboca la creación, el hombre nuevo que da sentido a la creación, el hombre nuevo sin el cual la creación está vacía, y por esto cuando uno es hombre viejo no le encuentra sentido ni gusto a nada, y cuando uno es hombre nuevo con ilusión le encuentra sentido a todo, a la mariposa y a la flor y a la estrella. Es que es maravilloso. Bueno, pues te voy a contar, dice el evangelista, la segunda creación, pero en paralelo con la primera. Tú que eres judío y que conoces la primera, yo te explico la segunda en paralelo. Primero, creación en la primera. La segunda, la creación es ya concreta, un hombre nuevo. Un hombre. Segundo punto, en la primera creación había el espíritu flotando sobre una disponibilidad total. Segunda creación, el espíritu flotando sobre la virginidad de María, que es la disponibilidad total. Para que no seamos tontos, vayamos con virginidades metafísicas en física, que es horrible. Jamás los griegos, los padres griegos, hablaron de la virginidad de María en sentido físico. ¿Quién la fue a controlar? La virginidad es inmensamente mayor. Esto es el mensaje del evangelista. Fíjate, en la primera creación, en punto de estallar el milagro de la creación, de millones de galaxias que ruedan por ahí, estaba una disponibilidad total y el espíritu que la fecundaba. Segunda creación, una disponibilidad total. ¿Y esto cómo se dice?
con palabras de virginidad, porque virginidad significa que a uno solo Dios lo puede estrenar. Casi nada. Cuando uno está estrenado por un lado o por otro, cada vez es menos lo que hay que estrenar y entonces Dios no cabe. No se trata de virginidad física, se trata de disponibilidad. Tú coges tu interior y dices, Señor, tú llegarás hasta aquí. Esto no es virginidad, esto ya está ocupado. Señor, heme aquí, todo tuyo. Esta es virginidad. Bueno, pues solamente, fíjate qué leccioncita le suelta el evangelista a la primera comunidad del año 70. Solamente cuando el hombre coge sus entrañas y las extiende todas delante de Dios y dice, tú haces aquí lo que quieras, solamente entonces la creación cobra sentido y sucede un milagro. Por tanto, segundo punto, lo que antes era el espíritu sobre la disponibilidad, ahora es el mismo espíritu. Recordad bien que el ángel lo dice, ahora hablaré de los ángeles. Le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y María era una doncella, es decir, una mujer totalmente disponible. El Espíritu Santo en la Virgen María. Lo he puesto en latín porque Virgo María significa un poco más que en castellano el sentido de más espiritual. Una persona, un humano disponible. Y entonces, cuando el Espíritu en la primera creación se cernía sobre la disponibilidad, apareció el milagro de la creación. Cuando el Espíritu en la segunda creación se cierne sobre la disponibilidad de una persona, pues trata de hombres, lo que antes aquí es creación material, aquí es creación humana. Cuando el Espíritu, en vez de cernirse en el vacío de la nada, se cierne sobre la disponibilidad de un hombre, nace el milagro, que es el nacimiento de Cristo, la Navidad. Por tanto, hagamos pares. Lo que es la creación en el primer momento es el hombre nuevo, Navidad en Belén, Cristo, que nace en el segundo. Lo que es el espíritu sobre la disponibilidad en el primero es el espíritu sobre una virgen en el segundo. Y lo que es el milagro de la creación, que todavía estalla y rueda por allá arriba, en el primer momento, en el segundo es el nacimiento de Cristo. Con lo cual, el nacimiento de Cristo ha de ser leído y entendido como el camino final, la meta final de todo el camino de la creación. Si sabes escuchar bien la creación desde hace 10.000 millones de años, si escuchas bien, verás que por ella va viniendo el Mesías. Así que el Mesías no llegó de golpe, ¡bum!, como un hongo en la historia humana. No, vino como la plenitud de la historia humana. Cuando los tiempos alcanzaron su plenitud, dice la carta a los hebreos, Dios, que había hablado, y esto es maravilloso, que había hablado de 1000 maneras antes, Olim, en la creación, te hablaba por los padres, por los profetas, por las montañas. Dios que dispersamente había hablado de 1000 maneras antes, cuando llegó la plenitud de los tiempos, es decir, la creación plena, nos habló en su Hijo. Todo lo que antes se dijo, ahora se dice en Cristo. Y ahora al revés, si tú te acercas a Cristo, acercado a Él, entenderás todo lo que antes dispersamente dijo Dios en toda la creación. Creo que tenemos un buen punto arreglado. Pero segundo punto, los verticales, segunda clave de lectura. Cuando el evangelista escribe para su comunidad, hay que tener en cuenta una serie de cosas. Primero, que los evangelios de la infancia no es que hubo un cronista en Belén y todo lo que veía lo copiaba. Ahora le da de mamar, ahora lo envuelven, ahora... No solamente esto, no había nadie más que los protagonistas, sino que además Cristo empezó a predicar durante 3 años en la vida pública y ninguno de sus discípulos que estaban al lado tuvo la ocurrencia de tomar por escrito, tomar notas de lo que Cristo hacía. Sino que los primeros escritos evangélicos, bueno, primero son los de San Pablo, pero los del Evangelio son estos del año 70 después de Cristo. Es decir, fueron tan cortos los discípulos del Señor que hasta que pasaron 40 años después de la muerte del Señor, no se les ocurrió pues escribir rápidamente lo que sabían. Hay que ver lo corto que es lo humano, ¿verdad? Cortos. El factum de toda la vida del Señor era un misterio para los que estaban a su lado. Muchos lo creían loco incluso. Solamente después de la resurrección del Señor, los que estaban a su lado entendieron quién era Él y cuál era su obra. Solo después de la resurrección. Es decir, se necesita la luz de la Pascua para leer bien la vida de Cristo. Ya estamos ahora en un galimatías. Como se necesita la Navidad para entender la creación,
Así se necesita el final de la vida de esta Navidad. O sea, Cristo no es Cristo en su nacimiento solo, Cristo es en su nacimiento, en su vida, en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Y ahí termina. Bueno, pues hasta que toda la vida de Cristo no está terminada, el foco de luz sobre la historia no queda enfocado. Y por eso los apóstoles no escribieron nada. Y de golpe, cuando empezó a funcionar las primeras pequeñas comunidades, se dieron cuenta, como dice San Juan, y entonces entendieron lo que Cristo les quiso decir cuando decía. A los 40 años de ido Cristo, entonces entendieron lo que Cristo les quiso decir cuando decía. O sea que hasta que no acaeció la resurrección, no pudieron leer bien la vida los discípulos. Por esto todos los evangelios son post-pascuales. Lo cual es estupendo, porque como diremos el año que viene y durante años, Cristo es la dimensión del hombre. Un hombre solamente puede ser entendido desde después de su resurrección. Y lo queremos entender desde ahora y decimos, ¿para qué está la historia que estamos haciendo aquí? Pero que es mi vida. Oye, tú no puedes opinar de tu vida. No, hasta que no hayas resucitado no tienes luz para opinar, porque tu vida no está concluida. Claro, pregúntale a un pobre estudiante que se levanta a las 6 de la mañana para ir a la facultad durante 5 o 6 años. ¿Tú qué estás haciendo? Eres idiota, ¿no estaría mejor dormido? Claro, entonces la tontería del estudiante no se explica sino cuando ya es licenciado. Dices, ahora bendigo los 5 años de facultad. Claro, con los exámenes durísimos, con los profesores insoportables, pues lo bendigo porque tengo el título. Pero pues hasta después no se puede juzgar. Y hasta después de la resurrección no hay luz para juzgar la vida de Cristo. Y como Cristo es el modelo, hasta después de la resurrección del hombre, no hay luz para juzgar la vida del hombre. Esto lo sabían los primeros, pero los evangelistas ya te lo dicen. Nosotros escribimos a la luz de la Pascua. La vida de Jesús antes de la Pascua es ininteligible, es misteriosa. Pero una vez que resucitó, lo entendieron todo. Bueno, pues una vez que el Cristo ha resucitado, escriben los evangelios otra vez. Entonces el factum, el nacimiento de Cristo, que es un hecho, el factum, está enfocado desde después de la Pascua. Nótenlo bien, San Lucas y San Mateo nos cuentan un hecho, número 1, pero después que Cristo ha resucitado y se ha ido al cielo, el año 70, escriben. Tanto enfocan el foco de la Pascua sobre los hechos que cuentan. Cualquier hecho, un milagro, la resurrección de Lázaro o el nacimiento de Cristo. Y además, fíjense qué bien, además de que nos cuentan un hecho, el nacimiento de Cristo en este caso, y lo cuentan enfocado con la luz de la Pascua, lo cual quiere decir que el que no tenga la luz de la Pascua no entiende la Navidad, lo cuentan a una iglesia viva, y esto es importante. En realidad San Mateo y San Lucas un día se preguntaron, vamos a ver, a estos 40 personas que son una iglesia, bueno, para San Mateo eran judeo-cristianos, posiblemente de Siria, donde hoy hay tantas bofetadas, donde los judíos cristianos, es decir, judíos convertidos al cristianismo, eran muy judíos. Y donde los griegos o los paganos convertidos al cristianismo eran pocos y además estaban un poco humillados porque no venían del pueblo de la gran elección del Señor que desde la creación ya eligió a los judíos, según el Antiguo Testamento. Una iglesia de 40 o 50 personas, no más, fervorosas, pero un poco opuestas. Había judíos que decían, lo importante es haber nacido judío. Esos paganazos, bueno, los admitimos, así serán cristianos de segunda mano, pero están ahí. Y con problemas gordos. San Pablo los tuvo muy gordos, justamente en Antioquía, que está en Siria. Bueno, esta iglesia es viva, y es una iglesia pequeñita. Y San Mateo se pregunta, ¿cómo les contaré yo, lo que decía al principio, el nacimiento de Cristo, de forma que Cristo nazca en ellos? Porque claro, si no nace, ¿para qué se lo quiero contar? Queridos hermanos, hoy nace Cristo. Entonces, y medio mundo de hoy está haciendo así, más de medio mundo, como si quieren hacer, ¿ves? Lo has dicho mal, o no te han escuchado o has contado, eso no se cuenta así. Curiosamente el hombre de hoy pregunta, bueno, pero vamos a ver, todo lo que cuentan los evangelistas ¿es verdad o no es verdad? Eso se llama historicismo, que es del siglo pasado, es una pequeña tontería, es una pequeña tontería. Lo histórico, lo acaecido, es lo menos que puede acaecer. Lo no acaecido es más histórico que lo histórico. Si yo contándote un cuento te hago ser feliz y contándote una historia te dejo indiferente, ¿qué es más verdadero?
Es que parece mentira. ¿Por dónde hemos derivado, corriendo fuera de camino, los del siglo XX? Si es verdad, si te cuento una verdad. Se ha caído un avión con 700 personas, todavía no es posible. Se ha caído un avión con 700 personas. Bien, sí. Oye, ¿no serías capaz de contarlo de forma que la gente que te oye se estremeciera un poco y dijera, parece mentira? Entonces tendrás que poner muchas cosas que a lo mejor no son de la historia del avión, pero que son sentimientos, y la gente vibra. Pero pues la pregunta es esta: si tú contando un cuento haces feliz a una persona, y contándole una historia la aburres, ¿qué te parece que es mejor? La Navidad, contada históricamente, el 25 de diciembre, que no es verdad, Cristo nació. Eso no conmueve a nadie. ¿Y por qué no nació el 3 de enero? Que a lo mejor nació, claro. ¿Por qué no? En cambio, si lo cuentas como los evangelistas, te preguntas, a ver esta iglesia nuestra, esta iglesia con sus problemas, ¿cómo le cuento yo la Navidad de forma... La Navidad es un hecho, he puesto aquí factum, es un hecho, esto está claro, histórico, el más histórico de la historia, como veremos luego. Y este factum yo lo enfoco desde la Pascua, que esto es cosa mía, que yo me la sé la Pascua. Pero segundo, o tercero, este factum, este hecho, ¿cómo se lo cuento yo de forma que nazca en ellos igual que el primer día Cristo? Bueno, pues tenemos las claves y ahora veremos el relato. Fíjense, primero, se nos contará la Navidad en términos de primera creación. La Navidad es la segunda. Y por tanto tienen la par. Creación, el hombre nuevo. O sea, el final de la creación es el hombre nuevo que Cristo vino a inaugurar y que somos, debemos ser todos nosotros. Segundo, la creación se hizo por un milagro del Espíritu sobre lo disponible. Pues en el segundo punto, un milagro del Espíritu sobre la disponibilidad de una mujer, que es lo disponible de lo humano. Lo masculino no es disponibilidad, es ataque, es agresividad. Lo femenino, que todos llevamos, evidentemente, pero la mujer es más significado. La disponibilidad femenina es lo disponible del hombre. Por tanto, el Espíritu sobre la disponibilidad. ¿Y qué sucedió? Como en el primer momento sucedió el milagro de la creación, que es increíblemente grande y grandioso, así nació como milagro de la creación el milagro del nacimiento de Cristo. Esta es la clave. Y esta clave se cuenta como el factum, que es a la luz de la Pascua y para una iglesia viva como la nuestra. Bueno, dicho esto, tenemos las claves. Ahora basta coger el relato, y es lo que voy a hacer a continuación, y lo pinto. Retengan lo que hemos dicho, y los que quieran comprar libros caros, que apunten los dos nombres de allá arriba, que son los dos últimos que han aparecido sobre el tema. En castellano y cristiandad publicó hace unos años un libro mucho más pequeño y asequible del padre Juan Mateos, un jesuita ya mayor, que se titula El Evangelio de Mateo. Y como Mateo es en los dos primeros capítulos un narrador de la infancia, el padre Mateos, Juan Mateos, hace una buena entrada en el Evangelio por los relatos del nacimiento. Si quieren, este es mucho más barato, es un libro pequeñito, valdrá sobre 1000 pesetas, es de cristiandad. Juan Mateos, el nacimiento de Cristo. No, el Evangelio de Mateo. Bien, dicho las claves, a ver, ahora cogemos los relatos. Y junto los dos relatos. Lucas, tal como está aquí, y Mateo, tal como está citado. ¿Qué personajes? Vamos a poner lo primero, los personajes. A la luz de la Pascua, los dos evangelistas se inventan un relato que tiene por núcleo un hecho histórico, el nacimiento del Mesías, pero todo lo demás lo cuentan en términos de iglesia viva y de creación. ¿Cómo se van a ingeniar? Bueno, empecemos con Lucas, que esto es muy importante. Lucas empieza y dice: se dio un edicto de César Augusto que todos tenían que empadronarse, ¿se acuerdan? Y este empadronamiento lo hizo el magistrado, el propretor de Roma, que era Quirino. Quirino está mal, es Quirinius, que fue propretor en Siria, y que hizo el censo el año 9 o 10 después de Cristo. Pero a San Lucas le va tan bien este censo que lo pone para el nacimiento de Cristo. Hubo un censo, pero cuando Cristo tenía 12 años. Bien, ¿y por qué utiliza San Lucas el censo? Pues muy sencillo, por una razón muy sencilla, para desplazar a José y a María. Es decir, para poner en camino. Esto es importante. Primero, poner en camino.
Esto no suena mucho hoy en día, ¿verdad? Pues para entonces sí, porque poner en camino es decir, ¿veis cómo empieza todo? José y María estaban en Nazaret y bajaron hacia Belén, y ahí nació el Mesías. Es decir, nació el Mesías de una pareja que caminaba. Todos aquellos de vosotros que estéis sentados, no esperéis el Mesías. Y tiraba con bala, porque la comunidad judeo-cristiana, los cristianos provenientes del judaísmo, eran tan orgullosos de su hebraísmo y de su moisismo, que estaban seguros de que ellos tenían razón. Es decir, había en la iglesia ya de San Lucas una parte tremendamente conservadora, que no nos toquen, somos los judíos. Y San Lucas contó la noticia de qué flecha. Va a contar el nacimiento del Mesías y antes de contarlo ya se ha cargado el judaísmo. Nació Jesús y sus padres andaban de camino. ¿Me entendéis bien? Por ahí entre vosotros hay 6 o 7 que los veo sentados hace 10 años. Estos no tienen Navidad posible. Que no compren champán, que no hay Navidad. Y uno dice, esto es para hoy. En el catolicismo el 80% viven en el pasado. Esos no celebran la Navidad, es una mentira su Navidad. Solamente nace el Mesías en la gente que está de camino. Así empieza San Lucas, como si nada. Y ya digo, posiblemente se desplazaron, pero San Lucas se inventó el sistema del empadronamiento que él conocía, pero muy posterior. La cosa es que se desplazaron. Y lo importante es que se ponen en camino, José y María. María estaba a punto de dar a luz, bueno, y salieron. Ahora viene el tema. Para los judíos, otra vez, después ya me callo con los judíos, pero repito, no son los judíos del Antiguo Testamento, son los judíos contemporáneos, la iglesia de entonces y la iglesia nuestra. La gente que dice, ya está hecho, ya sucedió. Yo hace 50 años que celebro la Navidad igual. Pues ya huele, hijo. ¿No? La Navidad se cuenta cada año, se vive cada año diferentemente y desde cimas cada vez más altas. Si no, no. La Navidad está en camino. Y ahora fíjense. Resulta, supongan ustedes que viene Dios. Este tema de Dios ahora nos faltan datos, ya lo he dicho. Viene Dios y dice en Israel, bueno, ahora lo pasaremos a los católicos. Ahora, viene ahora en el siglo XX Dios y dice, iré a veros. Y lo dice para los católicos, O sea, los demás no. Los católicos, enteraros bien, iré a veros. ¿Ustedes qué hacen? Bueno, pues ponerse en contacto rápidamente con los charters porque hay que ir a Roma. ¿Dónde va a aparecer? Hombre, en San Pedro de Roma, ¿dónde va a ir Dios? O cuando no, en la catedral en Madrid todavía está en construcción, pero en Santiago de Compostela, que es yo, en alguna catedral, muy bien. ¿Y a quién se va a presentar Dios diciendo soy Dios? Pues, hombre, pues al jefe, al Papa. Es lo que pensaban los judíos. San Lucas dice, os voy a contar cómo llegó el Mesías. Los judíos convertidos ya cristianos, pero muy judíos todavía. También nosotros somos iguales, Somos hispanos pintados de cristianos. Como los primeros cristianos eran judíos pintados de cristianos. El cristianismo acaba de llegar. Tenemos unas gotas de sangre cristiana y tenemos 5 litros de sangre paleolítica, neolítica, griega, romana. No nos queremos enterar. Y con todo eso hemos de luchar. Ahí está el evangelio del relato del nacimiento. Dios dice, iré a veros. Para un judío, está claro que si va a vernos, será en Jerusalén, ¿verdad que sí? La capital. Y cuando esté en Jerusalén, hombre, en el templo del Señor, donde Dios habita, el templo. ¿Y a quién se presentará? A los sacerdotes, que son los que manejan el templo. San Lucas, que es puñetero, dice, pues ninguna de las 3. Se presentó un ángel, ahora hablé de los ángeles, a una mujer, de juras nada, una mujer, que es lo contrario, de juras nada, a una mujer. Y se presentó en una casita, la cabaña de la mujer, de templo nada, una casita. Y en Nazaret en Galilea, que es el norte de Tierra Santa o de Palestina, es la pagana Galilea Gentium, son todos no judíos, son idiotas los galileos. Justamente fue el ángel a una mujer, contra los sacerdotes, a una casa, nada de templo, y en vez de Jerusalén, la ciudad santa, a la cochina Nazaret. No ha dicho nada el pobre San Lucas, O sea que judíos, callaros, porque no respetó ni una de vuestras curiosidades, ni una, lo cual es estupendo. Con ello está diciendo San Fulgencio si hay lectura para hacer y soy superficial.
San Lucas está diciendo, cuando Dios llega, llega siempre impensadamente. Es decir, donde tú dices, ¿pero dónde está Dios? Ahí está. Donde tú dices, mira que está allí, no lo creáis, lo dice Cristo, no lo creáis, ahí no está. Es decir, Dios está en la pregunta, no en la respuesta. Dios está en la inquietud, no en la posesión. Ahora veremos el final, en la segunda parte. Dios está cuando tú no piensas, no cuando tú piensas. Por eso, el nacimiento del Mesías, que está contando San Lucas, es como si contestara estas preguntas. Dios viene, sí señor, Dios viene. Y ahora veréis cómo, Dios viene, muy bien. Pero, primero, nunca viene como tú esperas. ¿Cómo esperarías que Dios viniera? Suponlo, Dios ha dicho, iré a veros. Pues se presentará en San Pedro de Roma y ante el Papa, vestido él de más Papa. A ver, ¿cómo se...? No irá en... Y San Lucas dice, primero vendrá, pero no como tú piensas, viene como niño. Ahora veremos la importancia del niño. Un niño. Y envuelto en pañales, apenas tapado. Pues será animal. Este es Dios, fíjate. No como tú piensas. Segundo, no por donde piensas, ni por los curas, ni por el templo, ni por Jerusalén. Por Nazaret, por una casita y por una doncella. No por donde. Y tercero, ni cuándo piensas. San Lucas lo hace nacer, mira, qué bárbaro, en plena noche. Oye, pero no nos deja ni dormir. En plena noche. Pero no sería mejor que llegara de día cuando se le puede esperar bien. Ah, no, señor, de noche. O sea, Dios es la radical sorpresa siempre. La radical sorpresa. Viene, pero no por dónde piensas, no cómo piensas, no cuándo piensas. Es decir, por todos los caminos llega Dios. Tú pones tensa la oreja y le oyes venir por los montes y los valles, Isaías, ¿ves? Por toda la creación resuena de Dios, lo hemos visto al principio, hasta que Dios llega de verdad en la creación. Todo estaba lleno de pisadas de Dios, de resonancias de Dios, y al final todas estas resonancias dispersas se concretaron y nació Dios. Y ahora va San Lucas y dice, ¿y cómo nació este Dios? Pues mira que no nació como lo esperabais, sino contra todo lo que le esperabais. Se ponen en camino, y al estar en camino, notemos bien lo del camino, en Belén, donde tenían que registrarse, fueron a la posada y no había lugar en la posada. La posada es una fonda, un lugar establecido, o para cambiar los caballos o para pasar la noche. Posada. No hubo lugar. San Lucas, esto posiblemente no es histórico, y quizás sí, pero no nos interesa, es más que histórico, es metahistórico. Cristo no nace en posadas. Y entonces, en lugares destartalados. Es magistral, destartalados por lo que sea. Hay un siglo como el nuestro, lleno de rendijas, de rajas, y lleno de inquietudes. Está a punto de suceder Navidad. Hay un siglo con unos grandes palacios, una gran paz, ahí se pudre Navidad. Mira qué formas de predicar casi sin decirlo, ¿verdad? O sea que en la posada no nació, no hubo lugar en la posada. ¿Y dónde nació? En una grieta del lado del camino, es decir, en el corazón de la creación. Otra vez. ¿La ves la primera creación? Si hubiese nacido en una obra de hombre, un templo, una posada, estaría, no creas, el hombre también es lugar de Dios, pero Dios nos llegó por un agujero de la creación, como si viniera de las profundidades de los primeros días alborales del paraíso terrenal, desde ahí viniera Dios pisando poco a poco y al final nos llegó en una rendija, una cueva al lado del camino y nació. Dios viene por toda la creación, lo cual quiere decir que si tú no sabes escuchar la creación, no verás nacer a Dios. Uno se pregunta, ¿y un mundo como el nuestro que se carga los ríos y los mares y las montañas y los bosques y las mariposas y las risas de los niños, puede celebrar Navidad? Para San Lucas no. El que no respeta y ama a la creación nunca verá nacer al Mesías, porque no nace en las casas de los ricos ni nace en la posada, nace de camino del hombre. Bien, y entonces dice que llegaron y leo el texto de Lucas para que es muy breve, pero magistral. Luego lo llenaremos con el de San Mateo.
Cuando estaban allí se cumplieron los días de que ella engendrara a su hijo y parió a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre porque no había lugar en la posada. Estas dos frases son fundamentales. Engendró un hijo, lo pongo en el centro porque esto tiene mucha importancia. Noten que esto ahora estamos construyendo en realidad el nacimiento que se suele poner en las casas y que hay que poner. El niño en el centro, además en una cueva, como si la creación se abriera y viniera por dentro de ella. Alpha, Teilhard de Chardin, se moriría de alegría de poder escuchar estas cosas que no pudo escuchar. Como si por toda la creación viniera el Mesías. En un momento dado se abre la creación por una grieta, ¡puf!, y aparece el Mesías. Bueno, y aparece el niño. Esto es curioso. Notar bien que Dios pudo aparecer aterrizado, Dios pudo venir, bueno, con poder y majestad, como dice Jesús. Hecho un gran guerrero, un señor de 40 años muy apuesto, decir, aquí estoy yo y soy Dios. ¿Pero ves cómo se le ocurre venir como nadie le espera? Vino pequeñajo, pequeñón, un niño pequeño temblando de frío. Y es Dios. Pues vamos a ver para qué lo pone. Claro que nació niño, pero lo curioso no es que nació niño. Esto es historia. Es por qué quiso Dios nacer niño. No pudo venir en paracaídas y sin paracaídas. No pudo venir. Claro que pudo venir. Entonces, ¿por qué se le ocurrió a Dios nacer niño? Esto es más importante que el hecho de que naciera niño. Nos hemos de preguntar, esto es una catequesis. ¿Por qué Dios quiso venir niño? Bueno, vino niño. Muy bien. Y al lado del niño colocamos en el Belén, como San Lucas, a su madre, María. Los pongo adrede. Y a José. Y ahora viene otra cosa. En aquellos tiempos había unos pastores que velaban. También hay que ponerlos en torno del pesebre. Y San Mateo, en el capítulo 2, nos cuenta que en vez de pastores eran unos magos que vieron una estrella. Los pastores tienen el territorio, digamos el campo de los pastores, que aún se enseña en Belén, y los magos tienen una estrella. Bueno, este es el nacimiento entrañable, cordial y nuclear. Un niño con María, José, unos pastores y unos magos. Ya hemos dicho por dónde San Lucas lo que calla tiene importancia. Notemos bien, sus padres vienen de camino, no como los escribas y fariseos que hace 10 siglos que dicen lo mismo, es decir, no dieron un paso en 10 siglos. Como cierta iglesia católica de hoy en día, que hace 200 años que piensa lo mismo, es decir, arteriosclerosis cerebral al tope. Claro, contra esto se escribe San Lucas descaradamente. Estos judíos que venís pensando lo mismo desde Moisés, entonces, ¿para qué hay 20 generaciones de Moisés a vosotros? Son inútiles. Los que piensan lo mismo son inútiles, sobran todos. Claro, Herodes tenía buen gusto, los decapitó, todos. ¿Para qué? Si estorban todos. Y además vosotros pensáis que vendrá Dios por vuestras instituciones. Notemos bien, otra vez el catolicismo de hoy que no hemos superado. San Lucas habla contra el catolicismo de su tiempo, de su pequeña comunidad. Pensáis que vendrá por Jerusalén, que es la gran institución, la ciudad santa, y por el templo, que es el lugar donde Dios habita, y por los sacerdotes, que son los especialistas en Dios. Bueno, pues se atrevió San Lucas hace 2000 años. Pueden ser muy especialistas los curas, pero ninguno engendró al Mesías. Fíjate qué animalada. Ninguno engendró al Mesías. Son estériles para engendrar Mesías, los curas. Ya sé que desmontó el kiosco, pero es igual. El templo es un lugar donde Dios habita, pero es que San Lucas dice, es que Dios habita desde alfa de la creación, toda la creación. Esto es artificial, y Cristo dirá, destruid este templo, que yo edifico otro mejor. Pues, San Lucas, como lo sabía, el templo que va. Y Jerusalén, la ciudad santa, pues no van a ser en un villorrio, ni pueblo es, en Belén, con unos que vienen además de Galilea. Bueno, pues este niño ha nacido en Belén de Judá, están rodeándolo María, su madre, José, los pastores y los magos. Fíjense qué mala intención. María, cuando Dios aparece, puede aparecer todo menos el miedo. Si tienes miedo de algo, ahí no está Dios. Fíjate qué mensaje. Ese mismo ángel siempre empieza igual. No temas, María, has encontrado gracia ante Dios. Lucas 1, Lucas 2. En Mateo, cuarta lección, aparece un ángel. Los ángeles, para los judíos y para nosotros, son, bueno, pues,
los guardias de carabinieri, los guardas de aduanas de las fronteras. Sí, lo que hoy hemos perdido este sentido. Cuando tú vas por la vida y topas con un ángel, te dirán, yo no he topado jamás. Paciencia, yo sí. Topas con un ángel y dices, ¿qué dice? Uy, por ahí está la frontera de Dios. Eso no es normal, porque de allí para acá no hay ángeles. Pero esto para un israelita es inmediato. Si te dice un ángel, estamos tocando territorio de Dios. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos pintado, ya lo he borrado ahora, Dios aquí arriba y el hombre aquí abajo en la historia de las religiones? Decimos que el hombre se asoma de vez en cuando y crea dioses, que luego vendrán los dioses y crearán el hombre, y el hombre se pregunta, bueno, yo puedo llegar hasta aquí, pero ¿y aquí no puede haber un agujerito y yo llegar? Y se preguntaba, y ahora la respuesta es Navidad. La respuesta es Navidad. Y Lucas dice, mira, ¿ves? El hombre, a fuerza de siglos de creación, logró subirse, encaramarse por aquí, y cuando llegó aquí, encontró un ángel. Esta es la frontera. Aquí siempre hay ángeles. ¿Qué es un ángel? Un ángel es una realidad espiritual, invisible, pero que digamos que guarda el territorio de Dios entre los hombres. Bueno, pues San Lucas y San Mateo conocen perfectamente este tema. Aparecen en el relato de la segunda creación de la Navidad 3 ángeles. Primero el de María, Lucas 2. Un ángel del Señor bajó a Nazaret, en el tema de Nazaret, y se apareció a una doncella llamada María. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir nada, quiere decir que en este momento María tuvo una experiencia de Dios, una teofanía. Eso es todo. San Lucas dice, ten cuidado porque ahora estás en territorio de Dios. Como cuando Dios le dijo a Moisés, descálzate Moisés, que la tierra que pisas es sagrada. Y estaba la zarza ardiendo, descálzate Moisés. Pero pues Lucas te dice, ahora te voy a contar el nacimiento de Cristo. Y empezó, ¿ves? El nacimiento de Cristo es un lugar fronterizo. Dios y el hombre, ahí en Cristo que nace, se dan la mano y el beso. Casi nada. Y por eso pone un ángel. A ver, cuando un hombre besa a Dios, ¿qué sucede? Sucede un ángel, ¿o no? O cuando Dios besa a un hombre, ¿qué sucede? Nace un ángel. Lo que pasa es que hemos perdido el sentido de lo simbólico, que es la realidad. Las cosas, la realidad es simbólica. Esto ya está explicado, ¿eh? La realidad es simbólica. Cuando vamos por matemáticas, pues la rozamos, pero cuando destruimos matemáticas, nos ponemos en el cogollo, es simbólico. El amor es simbólico, no es matemático ni razonable siquiera. Las ideas son simbólicas. Bueno, pues digo que cuando tú tocas a Dios, nace un ángel. Muy bien, esto te lo dice. Entonces San Lucas dice, un ángel. Desde ahora Dios y el hombre se tocan, ¿ves? Aquí. Esto está aquí. Y el ángel bajó a María y le dijo, tú serás madre del Mesías. No termina ahora la disponibilidad de María. Lo digo por esta María que está aquí en el nacimiento. ¿Quién es esta señora? Pues fíjate, para el tema de la creación es la disponibilidad total. Es decir, ¿sabéis lo que es disponible? No estar casado con nadie. ¿Y sabes lo que es no estar casado con nadie? No tener nada en que poder apoyarte, porque en aquello en que te apoyas, eres esclavo, ¿o no? ¿Te apoyas en dinero? ¿Cuánto rompecabezas por el dinero? ¿Te apoyas en la salud? ¿Cuántos médicos has de visitar? En aquello en que te apoyas, esclavo, ahí eres esclavo. Disponibilidad es cuando tú dices, yo puedo tener 1.000 millones, pero se me pueden ir cualquier día. Ahí no te apoyas. Esto no puedes tener. Esto no es riqueza. Yo tengo salud, gracias a Dios, pero yo sé que cualquier virus me la quita. No te apoyas. Eso es lo que quiere decir el evangelista. María es la disponibilidad total. Va el ángel, te lo cuenta San Lucas, y le dice, vas a engendrar al Mesías. Y María, como persona humana, tiene un problema. Dice, será difícil, guapo, porque no estoy casada. Y el ángel ni le hace caso. Ni le hace caso. Es decir, lleva a María a la frontera. Mientras las cosas funcionan por la razón, estáis en lo humano. Cuando Dios coge un hombre de la mano y dice, tú ven más acá, y se acerca a él, nace el misterio. Y entonces la actitud del hombre es la fe. Vamos a ver qué pasa con el ángel. El ángel coge a María y dice, vas a tener un niño. Y María es mujer todavía, y dice, no porque no estoy casada. Y el ángel tira de ella y María se deja tirar. Y dice, el Espíritu Santo, el de la fecundación de la creación, vendrá sobre ti. O sea, no contesta, no estás casada, no estás casada, no le contesta la dificultad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y María dice, hágase en mí según tu palabra. Y tú dices, ¿estás tonta? ¿Y cómo le va a explicar a José ahora el tema? ¿Estás tonta? ¿Tonta?
El ángel la ha llevado a la frontera y dice, mira guapa, el Espíritu Santo va a actuar sobre ti y tendrás un hijo. El espíritu de la creación, el que hizo que de la nada surgiera la maravilla, de tu disponibilidad total puede hacer una maravilla. María seguro que se estremeció y pensó, yo no entiendo ni una palabra, pero estos pasos los conozco, vienen desde nuestros padres israelitas. Aquí no me engañan, y eso es verdad. Uno cuando se aventura de verdad sabe que no le engañan, y si no, no es humano. El que está en contacto con la naturaleza y sabe captar, dice, yo aquí no entiendo nada, pero sé que aquí hay cogollo. Propia María igual, yo no entiendo el ángel, pero todo eso me suena muy bien. Aquí anda, claro, el ángel, aquí es la frontera de Dios. Pues sí, Señor, que se haga. Y se hizo. Otro ángel, José, cuando la vio con el bulto a María, dijo, ¡ja! Pero como era bueno, dice San Mateo, esto es de San Mateo, José no quiso despacharla así escandalosamente, como de haberla repudiado, sino que quiso devolverla a sus padres y que la guardaran. Pero una noche, un ángel del... Ahora José es llevado a la frontera. Un ángel del Señor significa que José, en una noche, los sueños de Freud, fue traído hasta la frontera. Y el ángel, sin pedir explicaciones, dice, José, no tengas miedo. Repito todo esto de la virginidad, es muy secundario, como ven, volamos mucho más alto. Mira, José, no tengas miedo, lo que espera tu mujer, María, es de Dios y no tengas problema. San José dice, sí. Cuernos grandes, debía pensar San José. Pero, claro, como está en la frontera, debió pensar, tampoco entiendo nada, pero aquí no me engañan. Aquí no me engañan. Y se calló, recibió a María en su casa. Bueno, pues estos dos personajes son los dos primeros que están junto a Jesús. María, que es tan disponible como el momento antes de que estallara la creación. Es decir, si iban a suceder cosas un segundo antes de que estallara la creación. Bueno, pues María, que está tan disponible, es decir, tan desnuda, toda ella, sin ser de nadie ni de nada, sin compromiso terreno ninguno, toda disponible, está aquí. Es decir, llena de pobreza. Y San José, otra vez, con el ángel, todo disponible, está aquí, lleno de su pobreza. Ni siquiera es el padre del niño. Fíjate qué pobreza. Claro, lo de que no sea padre es muy importante, porque Cristo viene por toda la creación, y ustedes saben por la antropología que lo que viene por la creación no llega por la madre es la despensa de la humanidad. Cristo viene por toda la creación, y esto es hijo de María, hijo de la creación, pero no es hijo de José, es decir, viene por toda la creación, pero a la vez es una cosa sublimemente nueva. ¿Ves? Entonces, San José no es padre, significa que aquí ha sucedido algo increíble. Y María es madre, ha sucedido algo increíble, pero que viene por toda la creación. Fíjate que bien dicho, con dos personajes. Por aquí viene Jesús a través de toda la creación y desemboca por su madre en la creación. Pero no creas que viene por la creación de una forma como venimos todos, no, viene de una forma muy especial porque es el Hijo de Dios. Y entonces se dice, José no era su padre, es decir, viene por toda la creación, pero es algo completamente nuevo. Bien, estos dos ya están aquí, con una inmensa pobreza y disponibilidad. Dios ha pedido para que estén aquí a María, que se fíe de Dios, se fió del ángel María, ¿sí? Y a José, que se fíe de Dios. Hay aquí dos personas que se fiaron de Dios y que caminaron, están junto al niño. Y ahora, después que ha nacido el niño, ¿qué sucede? Pues sucede que son llamados los pastores. ¿Quiénes son los pastores? Bueno, el relato de los pastores en Lucas es magistral. Y aquí sí que está toda la intención de San Lucas. Una vez nacido el niño, se les apareció un ángel, el tercero ya. Este se cansara el mismo, estaba cansado el pobre, de que revoloteos de arriba para abajo. Otra vez la frontera, ¿es lo que va a decir ahora? O otra vez la frontera. El ángel que había llegado a María y que de su gran disponibilidad hizo el término de toda la creación. El ángel que llegó, o sea, la frontera de Dios, que llega a José, le exige un acatamiento. Es decir, José dice, no entiendo, pero esto suena bien, seguro que está Dios, no me están engañando. Y aceptó, y están ahí puestos ya. Una vez nacido, este mismo ángel, o el que sea, un ángel del Señor se apareció a los pastores. Y les dijo, no temáis. Eso es muy importante porque el año 70 habían acabado con Israel los romanos, ¿verdad? Las comunidades eran muy pobres y muy endebles, como las nuestras, como ciertas comunidades nuestras, con mucho miedo. Esto se acaba. Los cristianos duramos 2 días, son los últimos tiempos. Curiosamente, Jesús en la resurrección y ahora Lucas en el nacimiento, que es post-pascual, apenas se aparece la frontera. El ángel lo dijo a María igual, y a José también, es curioso. No temas, María.
has encontrado gracia ante Dios. Lucas 1, Lucas 2. En Mateo, San José, no temas, José, en llevarte a tu mujer a tu casa, porque lo que espera. Y ahora viene el nacimiento, y hecho el nacimiento, el ángel del Señor dijo, no temáis, no temáis. Eso es fundamental, por pequeña que sea la comunidad. Aunque el cristianismo de hoy esté en peligro por un zarandeo del mundo que estamos padeciendo, y que lo está, el anuncio de Dios es siempre, no temas. Si te has fiado, si estás más allá de la frontera, os anuncia una grande alegría. No solamente no temer, sino que anuncia una grande alegría. El nacimiento del Mesías es una alegría. Si te estorba, no lo entiendes bien. Siempre se anuncia, fíjense que bien escogen las palabras. Claro, los evangelistas mojaban su pluma en el tintero de la creación y de la revelación, no se equivocaban. Hoy no sabemos predicar así, nadie. Y además tan directamente, no temáis. Os anuncio una alegría. No es pena de nada, es alegría. Y lo será para todo el pueblo. Os ha nacido el Salvador, el Christos, el ungido del Señor. Y os doy esta señal. Y aquí está la intención de Lucas. ¿Por qué Lucas pone unos pastores? No podía haberlo dicho a Herodes. Herodes era el rey. O no podía haberlo dicho a los curas, que darle un parte oficial ha llegado el Mesías. No lo esperáis, a los curas. O haberlo dicho, pues mira San Lucas qué malo es, porque a lo mejor algún cura se enteró, yo qué sé. Herodes no, porque los magos de San Mateo lo fastidiaron. Pero los curas a lo mejor sí. Pero Lucas, que está hablando a los judíos, que se ha cargado tanta estabilidad judaica, apenas nació el Mesías, la frontera se hizo transparente, el ángel del Señor, para unos pastores. ¿Por qué pastores? Hombre, los pastores primero son nómadas, caminan. ¡Ja! Nómadas. Los que lleváis 20 años sin dar un paso, no hay Mesías. Ya podéis destapar champán que es borde y falso. No, señor, no hay Mesías. Los pastores, porque son nómadas, van detrás de sus rebaños y corren con ellos. Y además, y qué bien, dice que estos pastores estaban guardando el rebaño. Guardar es filacto en griego. Filax es un guardia, ¿no? Y como es de noche, estos pastores, además de ser nómadas, en la noche tenían los ojos abiertos. Vivir es despertar. No lo olvidemos. Para otros no. Para otros vivir es apagarse. Esos no tienen Mesías. ¿Qué pasa? Pues ¿qué vamos a ver? Para un cristiano vivir es ir despertando, y morir es el despertar total, es entrar ya en la frontera, que ya se anuncia tantas veces. Es como la frontera está aquí al lado, pasas y vuelves a pasar. Bueno, pues los pastores son nómadas y de noche están filáctontes, están con los ojos abiertos, de noche. Estos son los primeros que reciben el mensaje. Claro está que contra los pastores San Lucas está pensando, claro, por tanto, Herodes dormía, por eso no fue anunciado el Mesías a Herodes. Herodes estaba en su palacio sentado, no se enteró del Mesías. Los curas llevaban leyendo la ley hacía 1700 años, como siempre leían lo mismo, no se enteraron. Es decir, que sabe más un pastor vasto, paciendo rebaños, que no todo el mundo sabio de los sacerdotes, escribas, fariseos, etc. Qué curioso, ¿verdad? Claro, porque Cristo viene por la creación, por el cogollo de la creación. Unos pastores que están en el campo, contacto directo con la naturaleza, y que están vigilando de noche. O sea que como José y María, que son dos disponibilidades, aquí los pastores están todos disponibles. Pobrecitos, no tienen más que las ovejas, y caminan todo el día errantes, los pastores. Bien. Y ahora es más curioso, fíjense que bien, para los he terminado ya, después nos falta la segunda parte que volverá a ser larga, pero espero que los que se cansen que se vayan, pero la Navidad hay que prepararla bien. Total, hemos leído 4 versos nomás. Os ha nacido el Christos, el Señor, en la ciudad de David. Y ahora dice el ángel, fíjense, esto está puesto con toda la malicia por San Lucas. Y os doy una señal. O sea, os ha nacido el Mesías. Claro, el ángel les invita a visitar al Mesías. Bueno, claro, los pastores rudos, los pobres estarían pensando, ¿y cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo será el Mesías? El ángel, muy comprensivo en la frontera, dice, os voy a dar una señal. Señal
en San Lucas es una palabra muy curiosa, que en griego se dice mucho, es semeion, que significa señal, sacramento, semáforo, indicador. Como si él les hubiese dado un poste, puesto un poste junto al camino, a Belén, por aquí, pues eso. El ángel les dice, os voy a dar una señal. Noten bien que esto para San Lucas es fundamental. Es como si te dicen, ¿tú quieres ver a Dios? Hombre, sí, claro. Pues te voy a dar un camino, una pista. ¿Qué pista va a dar? Estaremos en lo mismo, ¿verdad? A un judío le dices, Dios irá a verte. Te damos una pista. El judío dirá, voy al templo de Jerusalén, me voy a arrodillar en el templo. O le voy a preguntar a un cura especialista. O voy, ¿verdad que sí? Pues San Lucas dice, os voy a dar una señal. ¿Y qué señal les da? Para conocer a Dios. Dios acaba de llegar a toda la creación, al cogollo de la creación, como explicación y enucleación de la creación. Llega Dios. Y esto se anuncia a la gente sencilla. Bien, vean quién está colocado ahí, María, José y ahora los pastores. Y se les dice a los pastores, os voy a dar una señal. Fíjense, encontraréis un niño. Dios se hace hombre en un hijo. La segunda parte es todo aquí. Ponemos el zoom en el niño, porque esto es fundamental. Dios os ha aparecido. ¿Sabéis cuál es la señal? Encontraréis un niño. ¿Cómo? ¿Dios o niño? No. Donde hay niño hay Dios. El niño es la dimensión de la plenitud del hombre. Los que no tenéis niño dentro, ya os podéis marchar. Y hay quien tiene muertos dentro. Hay que tener un niño. Cristo lo dirá después, no antes, porque Cristo ya ha muerto. Si no os hacéis como niños, no entraréis. De esto quiero hablar en la segunda parte, porque para mí en Navidad esto es fundamental. Es el regreso a la infancia, que es la dimensión del hombre. El siglo XX es un siglo de hombres logrados. Por esto se acaba. El futuro está en el niño. El niño no tiene pasado, todo futuro. Los viejos, todo es pasado, no tienen futuro. Bueno, esto está mal dicho, porque el futuro siempre es más que el pasado. También lo he dicho a veces. Pero fijémonos qué bien y qué sorpresa. Os voy a dar una señal y no va a fallar. Ha llegado Dios al hombre. Y la señal es, encontraréis un niño, desvalido, hambriento de cariño, necesitado de protección, ha pintado al hombre. Así es el hombre. Este somos nosotros. Desvalidos, necesitados de cariño, tendiendo la mano, mendigando una comprensión. Este es el hombre. Y si no es este, el hombre se ha muerto. Este es el hombre. Ya lo explicaré después. Encontraréis un niño. Pero este niño podría ser el hijo de Herodes. No, enteraros bien además. Este niño lo encontraréis envuelto en pañales. Ni abriguitos ni guantes, unos pañales. Y tercero, y no creáis que sea en cuna de oro, en un pesebre. En un capazo donde comen las bestias o en un pesebre auténtico, ¿qué más da? Esto está también puesto con intención por San Lucas, pero fíjense cuál es la señal. Un niño desnudo y sin cuna. Es decir, todo disponibilidad. Otra vez retratada María, José y toda la creación. Toda la creación sentía la llegada del Mesías y este día se puso de pie aplaudiendo porque Dios había llegado. Pero ¿cómo había llegado? En forma de niño, que ya explicaré, digo, en pañales y en un pesebre. Pesebre en griego es fatne, y fatne significa muchas cosas, pero siempre un lugar, un capazo para comer, tanto para hombres como para bestias, es igual. Y San Lucas dice, con esto termino ya, María lo pone en un pesebre. Cristo ha dicho, yo soy el pan de vida. Belén es Betlehem, casa del pan. María ve a nacer a su hijo y como en una profecía dice, este es el pan del mundo. Lo pongo en el pesebre y que vengan a comer todos. Otra vez la disponibilidad. Se puede decir mejor que lo puso en un pesebre. No es el pan. Pues van todos y comen. Lo puso en el capazo para que comamos todos de él. Para San Mateo, el tema son los magos. No hay pastores para San Mateo, pero esto es peor. San Mateo, que también es un judío antijudío, dice que cuando nació el niño se anunció a los magos, y los magos son unos astrólogos de Babilonia, es decir, gente maldita. No se anuncia a ningún judío,
se anuncia a los magos. Pero estos magos, que no son judíos y que encima son astrólogos, prestidigitadores de mala muerte o de agujero, bueno, pues estos saben más que los judíos que se quedaron en su casa. Y se les apareció, esto es curioso, como los pastores son judíos, un ángel les aparece, la frontera. Como estos son astrólogos, la frontera la tienen en las estrellas, porque investigan las estrellas. Con lo cual está diciendo que así como los pastores a través de los campos de la creación descubrieron al niño, así los magos a través de la creación, una estrella, descubren al niño. Es decir, este niño viene a través de toda la creación. Es decir, que toda la creación estaba a oscuras y sin saber lo que pasaba durante siglos, hasta que llegó la Navidad. Y en la Navidad, sin saber cómo, toda la creación sintió que las entrañas de miles de millones de años se les estremecían porque le nacía en una grieta el Mesías, que es la explicación de la creación. Esto es lo que quieren decir los evangelistas. Empezamos la segunda parte. Quiero recordar que estamos celebrando la Navidad, o por lo menos la preparación de la Navidad, y espero no haber armado demasiado barullo en torno al niño y haberle despertado, que estaría muy mal. Pero sí quiero decir que todo el barullo que hemos armado, que he armado, es porque es difícil acercar un hombre del siglo XX, como cualquiera de nosotros, al misterio de Belén. Es muy difícil, porque estamos dominados por una serie de paradigmas, de formación intelectual, sentimental y de visión del mundo, que fue muy buena hace 300 años, pero que ahora acaba ya de tener dimensión válida. Por eso es muy difícil acercar al hombre a la Navidad, y por eso la Navidad realmente está decayendo como Navidad, como vivencia cristiana. Lo cual no significa nada. Si está decayendo, cuando sea todo disponibilidad, volverá a salir el milagro. No temáis, no temáis. Pero de todas formas sí es difícil acercar a un hombre del siglo XX al misterio de la Navidad. Y por ello he acudido a los evangelistas. Estoy convencido, sé cierto, no solamente por los dos libros monumentales que he citado, sino por los que se están escribiendo ya, en vistas al futuro. Sé cierto que todo lo que digo es verdad, pero también sé cierto que todo lo que digo es apenas el principio de la verdad. Tanto que no crea nadie que esto es hacer poesía y poner rosas en torno a la cueva de Belén. Todo lo contrario, ya quisiera uno poner rosas, en realidad es barullo que armamos, en realidad, y es una pena. Es que la realidad, lo que sucedió en Navidad, es infinitamente más hermoso que todo lo que logremos decir de una vez los 5.000 millones de habitantes de la Tierra, si todos juntos habláramos de la Navidad. Eso es lo que hay que entender. Entonces, un milagro de esta categoría, ¿cómo se puede contar? Y ya he dicho cómo los evangelistas encuentran el sistema para contarlo. Esto se cuenta de esta manera. Y esta manera significa, de una forma viva, de forma que los personajes en torno a la cueva, cuando sus niños lo monten en la casa, los personajes en torno a la cueva están perfectamente seleccionados, pero todos con un punto común, por lo menos, y a veces más, la disponibilidad. Es decir, todo presidido por esta expresión: se pusieron en camino. Los que viven en el pasado no celebran Navidad, por mucho champán que descorchen. Aquellos que van hacia el futuro, estos tienen Navidad. María es un puro caminar abierto hacia el milagro, como José, y cuando estuvo en la frontera la supo cruzar, en vez de parar y decir, no, por aquí no se pasa, pasó. Y José igual pasó, y los pastores también pasaron, y los magos también pasaron. Es decir, que todo es un camino. Yo diría que esta idea de camino no es solamente que María está en camino y José está en camino y el pastor está en camino, es que para San Lucas esto es más importante todavía, es toda la creación la que está en camino, y esto no lo entendemos. Toda la creación significa que cuando Dios acabó de crear, ¿ustedes qué creen que hizo? Es que somos del siglo XX y es una desgracia hacerlo. Cuando Dios acabó de crear, ¿qué hizo? Hombre, lo dice el Génesis, descansó. Del esfuerzo titánico de la creación, Dios descansó. ¿Sí? Y es verdad que lo dice el Génesis. Dios descansó, porque desde entonces la creación somos nosotros en marcha. Es decir, no es que la creación, cuando Dios la arrojó ahí fuera, se quedó parada. La creación es un camino, la creación está en marcha. Y la creación, a través de la creación como tal, y a través de la historia humana, que también es creación,
va evolucionando, alfa hacia omega, y va dando desgracias y gracias, días y noches, blanco y negro, va dando, y el hombre es igual, como es la creación, pero toda esta creación que es alfa en marcha es un camino hasta que llega Dios. Por tanto, aquel que no se embarca en la creación no encuentra a Dios. A Dios no se lo encuentra en cosas prefabricadas. Por ejemplo, en la gran técnica del siglo XX puede no estar Dios, también puede estar, evidente, pero puede no estar. En el templo de Jerusalén, que es el oficial de Dios, puede no nacer Dios, y no nació. En la casa de Herodes, los grandes gobernantes poderosos, no nació, y no nació. En el Vaticano, posiblemente no nacería hoy tampoco, no lo sabemos. Lo que es coger la creación y fijarla, eso mata al hombre. Donde la creación está en marcha, ahí viene un hombre nuevo. Y el final del hombre nuevo es Cristo. Es decir, el modelo del hombre nuevo. Bien, hasta aquí hemos llegado, estas son las grandes pautas. No lo olvidemos, la creación está en marcha y todavía nos deparará infinitas sorpresas. Lo más grande de la creación ha sucedido ya, es Cristo, lo más grande. Pero ahora toda la creación, una vez aparecido Cristo, caminamos hacia la dimensión de Cristo, ¿ven? Los antiguos, anteriores a Cristo, caminaban hacia Cristo, y nosotros desde Cristo caminamos a la plenitud de Cristo, porque Cristo ha de ser consumado en cada uno de nosotros. Lo que Cristo es, que ya ha logrado, la historia ya se ha logrado, lo grande, lo definitivo se ha logrado. Si la historia acabara hoy, lo final ya está logrado, Cristo. Y ahora diremos quién es el hombre Dios, el hombre en Dios, el hombre que ha pasado a la frontera, el hombre jugando por aquí. Este es Cristo. Y esto ya ha sucedido. Ahora lo que pasa es que esto ha sucedido en Cristo, y lo que pasó en Cristo, dice San Pablo, ahora ha de pasar en todos nosotros. La historia continúa para que cada uno de nosotros logremos pasar la frontera por un acto de fe, como María, y empecemos a jugar en Dios. Jugar en Dios. Nació un niño para jugar. Fundamental. El hombre del siglo XX es muy serio. No juega casi nunca. Por esto no hay Navidad. La dimensión del hombre es la niñez, la infancia, el niño que llevamos dentro y que empuja por todas partes y se puede abrir una brecha y ser la cueva de Belén. Y hay que dejarle que lo haga. El hombre del siglo XX es un hombre que es preciso, es exacto, es de computadora. Hace lo que quiere con la técnica y se toma las cosas muy en serio. Y se pasea por su calendario. Y todos los días de jugar, que son sábados y domingos, se los carga. Ya no hay fiestas en los calendarios. Este hombre no sabe lo que es la Navidad. El hombre no nació para trabajar. Ya lo decía Marx, y no era un santo padre. Pero era judío. Tenía olfato. No nació para trabajar, nació para jugar con la creación. Que eso se llama trabajo. Y por eso el trabajo forzado, o solamente para ganar dinero, no es trabajo. Degrada y aliena. El trabajo que promueve al hombre es el trabajo que hace el hombre como hobby, como jugar. Bueno, pues por eso los evangelistas nos presentan a Dios como niño. Evidentemente que vino como niño, pero ya está, estamos en lo mismo. Bien, muy bien, es un hecho histórico que vino como niño. ¿Y ahora por qué dices tú entonces que los evangelistas lo presentan como niño? Porque el hecho histórico de venir Dios como niño es significativo. Dios pudo venir de 30 años. Entonces hemos de preguntar, ¿y por qué vino niño? La respuesta está en la definición. Cristo es el hombre nuevo. Cristo es la meta de la creación. Cristo es el final del esfuerzo de todo el día de la creación. Y viene como niño. Es decir, el final de la creación es un niño. El final de mi aventura humana es un niño al final. Y el final de toda la aventura de la humanidad en sí como humanidad es la niñez espiritual. ¿Y qué es un niño? Vamos a hablar del niño, pues. Menos mal que ahora hay literatura, porque ahí también se puede hacer poesía. Los niños basta mirarlos y salen versos, ¿no? Pero hay buena literatura, tanto en Brown como ya de una forma dispersa que ahora leeré rápidamente. Y verán ustedes cómo es curioso. Como en el momento en que una civilización se desgaja, se rompe, y en que el hombre va teniendo 1000 miedos por ahí en la noche y va tanteando y casi tocando la frontera del final, de golpe en una brecha nos nace la Navidad. Y de golpe el hombre se da cuenta y dice,
¿Qué caramba? Pero si no es tan serio. Si hay que saber reír, si hay que saber jugar, si hay que hacer fiestas como los locos de la Edad Media, si hay que estar ahí jugando. Dios jugaba con la creación. Pero pues, el niño, noten bien, Navidad es que ha nacido Dios en el hombre. Dios en el hombre. O el hombre en Dios, es igual. Cristo es Dios hecho hombre o el hombre hecho Dios. Como dice San Agustín, este es un camino. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. ¿Ven cómo es una dinámica? No es que está hecha la creación, es que camina hacia el nacimiento de Cristo. Y Cristo nacido, no es que está acabado Cristo. Cristo nace, pero ahora acaba en cada uno de nosotros durante siglos y siglos. La historia es muy larga y para Dios es como un día, se hace en un instante. Entonces, Dios viene al hombre para que el hombre se haga Dios. Es decir, que el hombre que en la antigüedad se preguntaba, ¿qué hay por allá arriba? Y salían dioses que él fabricaba. Ahora ya se ha atrevido por la fe a pasar esta frontera, como María, como José, como los pastores, como los magos, se ha fiado de Dios, y no por la inteligencia, sino por la fe. Con lo del ángel, yo no te entiendo, angelito, pero lo que me estás diciendo me convence, me suena por todos los ecos de la montaña interior, me fío, y ha pasado la frontera. Y aquí es donde nace Dios. Cuando un hombre topa con un ángel, Dios ha nacido. Esto lo cuentan muy bien los evangelistas, ya lo he contado antes. Es decir, que el hombre primitivo que se moría de ganas de asomarse al misterio de Dios, ahora se asoma y aprende una cosa fundamental. ¿Sabes cuál es el misterio de Dios? El misterio del hombre. Esto lo veremos luego en toda la cristología, que esto es conmovedor. Qué curioso, le costó, pues, si llevamos 2 millones de años los humanos, 2 millones de años que nos ha costado. En las tinieblas de la caverna, por allá arriba hay gente, aquello está poblado. ¿Qué pasa allá arriba? Y venga figuras de dioses y malignos y benignos y demonios y ángeles. Y al final, por la fe, nos dejan pasar, cruzamos la frontera y decimos, ¡ay, pues mira cómo es por aquí! Ahora ya me sé el misterio de Dios. ¿Y cuál es? El de abajo. Abajo y arriba es lo mismo. El misterio de Dios es el misterio del hombre. Es decir, el hombre es Dios que crece por dentro. ¿Ves la creación? Dios es el hombre, pero hecho a la medida del tiempo. Dios es el hombre. Con palabras más claras se puede decir, el hombre es un finito, pero cuyo meollo es infinito. ¿Ves? Soy un finito, pero con ganas de infinito. O al revés, Dios es un infinito, pero metido en finito, que es el hombre. Entonces, el hombre y Dios van siendo la misma cosa. Bueno, pues para revelárnoslo, cuando Dios nos tuvo aquí, dice, ahora te voy a decir quién soy yo. Y cuando Dios nos dijo, te voy a decir quién soy yo, ¿qué nos dijo? Nos dijo esto. El niño que nace en Belén, es Dios y hombre a la vez. Es decir, que donde mejor se ve a Dios es en un niño, y que donde el hombre es más hombre es en el niño. Pero ya nosotros no somos niños. No lo digas, esto sería horrible. Entonces eres un difunto. Vivimos gracias a la ilusión que tenemos, gracias al niño que aún queda en nosotros y que hay que hacer crecer. Póntelo dentro de ti. Dios, donde se muestra es en el niño que eres tú, o que mal eres, tú verás. Y el hombre es hombre en el niño que eres tú. La infancia es la dimensión del hombre. Cuando el hombre se logra de verdad, es un niño. Si no os hacéis como niños, no entraréis. El momento de entrar, otra vez en la frontera, tú vas a presentar aquí un niño. Presentas un viejo, un desengañado, renqueante y jorobado, no pasa. Ahora llevas en flor, a lo mejor a los 90 años, la ilusión de tu vida. Es decir, tus campos interiores todavía sin tocar, como la entraña de María. Todo disponible a los 90 años, sin esclerosis de ninguna clase. Tú entras flotando, como los niños, que no tienen esclerotizado nada, lo tienen todo tierno, incluso los huesos. Esa es la infancia. Leo unas cosas de Moltmann que les van a gustar mucho. Moltmann es un investigador teólogo protestante de Tubinga. Es protestante, pero no todo lo que dicen los protestantes es falso. Más bien es al revés. Y dice cosas muy buenas en Los primeros liberados de la creación, que es un libro que salió ya hace unos años, pero ahora veo que se lee otra vez. En primer lugar, cuando lleguemos, esto
Esto es de Moltmann. Cuando lleguemos a la frontera, es decir, cuando tú te mueres, y a lo mejor el final de la humanidad, si llega algún día, cuando la humanidad toda desemboque aquí, bueno, primero pasaremos por los ángeles, está claro, y después entramos en Dios. Cuando estemos en Dios, la eternidad, el cogollo de lo eterno, no será nunca en términos de lo que hoy barajamos. Fíjense si hemos de cambiar. La eternidad no se hará en términos de trabajo, que nos ocupan 8 horas de cada día, si no hay trabajo sumergido, que es más. Segundo, ni en términos de estipendio, de sueldo. Tercero, ni en términos de años. Es decir, ¿en términos de qué? En términos de felicidad o de fiesta. La felicidad y la fiesta es la dimensión de los niños. No están en perenne fiesta y en perenne felicidad. Ya tenemos un detalle. Un detalle escatológico. Cuando entremos en el cielo no vayáis diciendo, Señor, yo era un trabajador. No, para nada. ¿Eres un trabajador rezongante? Fijo, pues no vale. ¿Eres un trabajador alegre? Eso sí que vale. Y eres alegre y no eres trabajador, también pasas, no te preocupes. Al trabajador no alegre, este no pasa. Y el mundo está lleno de trabajadores no alegres. Es que es curioso, hay que cambiar la mentalidad. Por eso se ha puesto el niño. Si no, pongan ustedes un nacimiento y pongan en la cuna al abuelo. A ver, oye, entonces sí. Es que es curioso. Si es una predicación el nacimiento, es una catequesis, lo acabo de decir. Entonces, si de verdad tenemos razón y si nuestras estructuras humanas son perfectas, pues pongamos un hombre del siglo XX, un hombre que ahora está en plenitud de edad de 50, 60, 70 años, hay que ponerlo en la cuna con su madrecita al lado y su papá. Pero si ponemos un niño, no seamos idiotas, es un niño. Pero es un niño tremendamente significativo, es Dios. A Dios cuando quiere presentarse en la tierra se le ocurre venir niño. Hay que preguntarse por qué. Y al revés. Y Dios que viene a la tierra y se presenta como niño, viene para decirnos quién es el hombre. Y lo dice siendo niño. Oye, entonces coinciden. Dios se manifiesta como niño y el hombre es niño. Luego el niño lo es todo. El niño lo es todo. Sí, el niño lo es todo. Capacidad de jugar, la primera. Capacidad de jugar. Dios juega con el universo y el hombre juega con la creación. Jugar. Y jugar con la creación redime, de forma que el hombre jugando con la creación la lleva a su término, la humaniza, y jugando con la creación naturaliza al hombre. ¿Ven ustedes el campo de los pastores, la naturaleza? Contacto con la naturaleza. Esto es jugar. Hemos de reinventar el sistema de jugar. Posiblemente estamos en vísperas de reinventarlo. Ya se está haciendo que las mejores horas de trabajo se pueden hacer en casa, a través de un ordenador o como sea. O se hacen libremente o se hace. Seguramente estamos a punto ya de una revolución más grande que la del muro, que es la revolución del trabajo. Porque el trabajo es hoy opresivo y además regresivo. Es una blasfemia para la humanidad. ¿Por qué? Porque es trabajo de hombres responsables. Pues no. Lo siento por los gobernantes, en los cuales no nace el Mesías. Por toda clase de gobernantes no nace, según San Lucas, no lo he dicho yo. Lo siento por los gobernantes, pero los hombres somos demasiado serios. No se puede estar con nosotros. Se está mal, porque estamos ante montañas. Hay que estar entre gente sensible, que sepa jugar. Dios juega con la creación y nosotros jugamos con la creación, y al jugar con la creación el hombre se hace más natural y la creación se hace más humana. Jugar. Segundo punto. He dicho que cuando el hombre entre en la frontera de Dios al final de su historia y al final de la humanidad, los términos de la eternidad, fíjense bien, por tanto, cómo nos equivocamos, ahora aprendemos perfectamente las leyes laborales y nos morimos de 80 años sabiendo perfectamente las leyes laborales. Llegas al cielo y te dicen, esto no vale para nada. ¿Te lo dirán? No vale para nada. Hijo, pues de cada día tú has dedicado 8 horas a esto. Como no le pongas infancia a las 8 horas de cada día, tendrás un grave problema para pasar por allí. ¿Lo ves? Segundo, y no en términos de sueldo. Señor, yo trabajaba muy bien porque estaba muy bien pagado. Mira, esto, olvídate, guapo, esto no sirve para nada. En cambio tú vas y dices,
Mira, yo iba por la vida y de vez en cuando se me despertaba una estrella en el bolsillo y sonreía como un niño. Tú ven para acá, que tú eres de los nuestros. Segundo punto. No solamente el juego del niño, sino que además la ilusión del niño. El niño es todo ilusión. Como todavía no lo han gastado, pero usted la virginidad, ¿qué sentido tiene ahora? El niño es virgen. Esto está todo lleno de virginidades, pero en el sentido total, cósmico de la virginidad. Este niño está intacto. Acaba de llegar. No tiene ninguna predisposición todavía, como no sea genética o instintiva. No, está ahí intacto como tierra virgen. Es decir, que el futuro se abre delante de él como un abanico inmenso, inmenso. Todos son posibilidades. Y podíamos preguntarle a este niño, y es verdad, niño, mira que te acabas de llegar el día de Nochebuena, acabas de llegar, mira, tienes por delante un mundo de mundos, una constelación de mundos, todo es tuyo. Y el niño, supongamos que habla y dice, oye, ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde se abre el abanico de mis posibilidades? La respuesta está en él, hasta el infinito que es Dios. Este niño es Dios. Fíjate si puedes soñar. Atrévete a soñar, porque por mucho que sueñes, todo lo que sueñes no es lo que has de soñar, porque lo que puedes llegar a soñar te supera infinitamente. Entonces, este niño en el abanico y sueña, y sueña, y sueña, y pregunta al final, ¿y hasta cuándo puedo soñar? Tú dices, tú tienes la respuesta, eres Dios, es decir, hasta el infinito. Y este es el hombre, y hoy otra vez se nos matan los ensueños o las ilusiones. Te dicen, no seas tonto, tú pragmatista, te van a pisar, ¿sabes? No seas idiota. Tú, aquí han matado ya la virginidad, han puesto callos, han cerrado el futuro, y los niños de hoy, pues si no tenemos cuidado, tienen menos futuro que los viejos. ¿Ves? Porque los hemos envejecido antes de tiempo. Es decir, les hemos quitado la virginidad, la disponibilidad. No son niños. Y los viejos que estamos en el mundo, también hace tiempo que enterramos el niño que fuimos. Es decir, que no tenemos ilusiones. Y dice Moltmann, conviene recordar al hombre del siglo XX, que justamente asiste al desmoronamiento de una estructura, conviene recordarle que todo es posible. Todo. Menos mal, esto lo escribe Moltmann hace unos años, nadie habría dicho hace 2 meses que lo del muro y que toda Europa oriental era posible, y ya lo es. Y esto es pura geografía humana, pero geografía. Hay muchas otras cosas más allá de esto que son posibles todas. ¿Y qué es lo que puede hacer posible lo que parece imposible? Cristo lo dijo, el niño, omnia possibilia sunt credenti. Si tú puedes creer, para el que cree todo es posible. El que cree es el que es capaz de pasar esta frontera. O sea, el que sabe que dentro del niño duerme Dios. Luego, la dimensión del hombre verdadero, otra vez la infancia, es la capacidad de soñar imposibles. Por eso, ya Thomas More, el inglés famoso, decía, la utopía es la meta del hombre. Yo sé, bueno, seas utópico. ¿Qué más quisiera uno que al morir se le pusiera en la tumba? Aquí yace un utópico. Estos son los profetas del futuro. Estos son los hombres. Los que creen en el futuro lo fabrican. Los que lo niegan no fabrican futuro. Están instalados en el pasado. Por eso es tan sintomático. Los que viven instalados en el pasado no tienen ilusiones, no creen en el futuro. Y el futuro es más humano que el pasado. ¿Quién lo dice? Este niño. Este niño no tiene pasado como individuo, no tiene pasado, y es Dios. Es decir, que el hombre a los 99 años tiene más futuro que pasado, si es niño como toca. En cambio, un hombre envejecido a los 20 años tiene más pasado que futuro, con lo cual es un hombre viejo. Pero no puede ir por la vida con la gran ilusión de la utopía y saber que hay un lugar, y se llama Dios, donde lo imposible se hace posible. Lo imposible del hombre, que es este niño, se hace posible en Dios, que es este niño. Todo es posible. La utopía, por tanto, es la dimensión del hombre. Hemos de pedir lo imposible para lograr lo posible y después lo imposible también. Recuerden que los revolucionarios del 68 ya estaban pidiendo esto. La pena es que fue la revolución de Praga y también se aplastó. Así que la utopía es la dimensión del hombre, o la ilusión es aquello que hace al hombre. Así que la utopía es la dimensión del hombre, o la ilusión es aquello que hace al hombre. Y termino con una cosa muy alemana.
Ustedes habrán leído alguna vez trozos de la crítica de la razón pura de Kant, nada menos. Pero Kant era cristiano y tenía cosas muy buenas. Decía que en realidad, cuando un hombre se pone a pensar, piensa siempre tres cosas. Y las tres cosas que piensa el hombre en la crítica de la razón pura son: ¿quién soy? Segundo, ¿qué he de hacer? Y tercero, ¿qué puedo hacer? De hecho, está todo aquí. Y verán aquí lo que sale, que Kant no vio y que no es difícil de ver hoy con todos los datos que tenemos a mano y que, repito, no son todos porque no los sé decir todos. ¿Quién soy? Claro, la respuesta a quién soy es ontológica. ¿Yo quién soy? La respuesta me la da ¿quién? La filosofía, la razón. Claro, pensando llego a saber quién soy. Luego tenemos una respuesta que es lo que los griegos decían, aquí sería la verdad, to alethon. Esta es la respuesta a quién soy. ¿Qué he de hacer? Se refiere a la moral. ¿Quién soy? Una vez que yo sé quién soy, me hace otra pregunta. Bueno, pues si soy lo que soy, ¿cómo me he de comportar? Esto es la moral, es decir, el bien, to agazón de Platón. Son las tres categorías famosas, to agazón. Y tercero, ¿y qué puedo esperar? Fíjense ahí. Kant era un gran filósofo que se dominaba, es la crítica de la razón pura, pero intuyó esta tercera, que es metafilosófica ya. ¿Qué puedo esperar? Y él contestó, la respuesta es la otra categoría de los griegos, to kalon. Es decir, que la respuesta es la belleza. La respuesta a quién soy es la verdad. La respuesta a qué he de hacer es el bien, el buen comportamiento, la moral. ¿Qué puedo esperar? Es lo hermoso, lo bonito, to kalon. Es decir, la lógica, la moral o la ética y la estética. Esas son las tres categorías de Kant que hemos de recordar. Notar que las preguntas son, esto es un niño, es un misterio a un niño, porque es todo futuro. Él le pregunta, ¿tú quién eres? Y nos responde por la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que este niño es Dios y hombre a la vez. Es decir, la infancia es el lugar donde Dios y el hombre se besan. ¿Has perdido la infancia? Pues en ti Dios y el hombre no se besan. ¿Lo ves? ¿Dónde nacen los ángeles? Es decir, todos los ángeles de la aparición, que es cuando Dios y el hombre se besan, nace un ángel, no lo hemos dicho. Todos los ángeles de la aparición nacieron en este niño, que es donde Dios y el hombre se besan. Por esto los tres ángeles venían anunciando a este niño. El lugar donde nacen los ángeles es el beso de Dios con el hombre. Y Dios se besa con el hombre en la infancia. Este niño. Bueno, pues somos un niño. Muy bien, esto responde la verdad. Esta es la verdad. Segundo, ¿qué he de hacer? El comportamiento. Para eso estudiaremos Cristología. Todo el comportamiento de Cristo, que es el comportamiento humano, que va por la ética. To agazón, hay que hacer el bien. Y ahora tercer punto. Bueno, y una vez que yo sé quién soy y sé cómo me he de comportar, ¿qué puedo esperar? 2 días, 90 años, ¿qué espero? ¿Cuál es el abanico del futuro? Y a esto responde, noten bien que no parece verdad, dice Kant, a esto responde la religión, nada menos. Entonces la religión es to kalon y Moltmann es magistral en esto, es decir, que cuando tú preguntas ¿hasta dónde puedo esperar? La respuesta es la belleza. Y la belleza justamente no está en la seriedad del comportamiento del hombre, sino en los ojos del niño. ¿Qué puedo esperar? Ser niño. ¿Y qué sucederá si llego a ser niño? Sucederá la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? El nacimiento de Dios en el hombre. ¿Y qué es el nacimiento de Dios en el hombre? El cielo. ¿Y qué es el cielo? La eternidad feliz, donde por siempre podrás jugar y hacer de la utopía realidad. ¿Pero han visto por dónde hemos partido? Desde el niño. Se lo leo con palabras de Moltmann que les va a gustar más todavía. Digamos, por tanto, que el futuro que tenemos delante siendo niños, tal como nos enseñó el niño de Belén, es un futuro al cual no se piden seguridades,
sino ilusiones. Es un sentido no de hombres maduros, sino de niños soñadores. Es un futuro no de gente poderosa y rica, sino de mendigos que piden protección y amor, como el niño de sus padres. Lo de los ricos y poderosos lo había dicho María, y San Lucas es como estampillo. Antes de todo está colocado el Magnificat, donde María dice: depuso de su trono a los poderosos y enalteció a los humildes. ¿Ves dónde está el niño? A los hambrientos los colmó de bienes y a los ahitos los dejó vacíos. María, esta, la que sabía tanto, como una niña de 14 años, eso es terrible que pueda pensar así, pues ya lo había anunciado. Es decir, que el niño está donde hay un mendigo. Cuando el hombre no mendiga, es que está lleno, no necesita de nadie. Este hombre ha perdido la infancia, no tiene futuro. Cuando un hombre, por mucho que sepa y mucho que sea, por muy rico que sea, va a la puerta del vecino y le dice, y llama tímidamente y dice: ¿me quieres alojar en tu casa esta noche? ¿Me das un poco de cariño? ¿Me quieres escuchar una palabra? Y tú abres. Son dos niños que se encuentran y es Navidad. Mientras esto se haga, es Navidad. Pero cuando vamos cerrando puertas, que desgraciadamente hay que cerrar, entonces estamos entre hombres viejos y la Navidad es muerta, no es posible. Así que el futuro del hombre está todo retratado en este niño. El hombre es un ser terriblemente desvalido, terriblemente pobre, terriblemente necesitado. Este terriblemente es su grandeza, porque el hombre es de tal categoría, es tan necesitado, que por mucho que tenga, siempre es más lo que necesita. El hombre es tan pobre, tan mísero, que justamente por mucho que lleguen a darle, siempre desea más. El hombre puede ser el dueño del mundo y sin embargo siempre habrá una puerta en la cual tendrá que llamar. Es decir, el hombre no está nunca terminado. Esto decimos, por tanto, el hombre es pequeño, es encogido, es un niño. Estamos definiendo la grandeza del hombre. El hombre ha de llegar a ser tanto, Dios, el niño es Dios, ha de llegar a ser tanto que aunque poseyera la tierra entera, seguiría siendo mendigo. Aunque tuviera por amigos los 5.000 millones del hombre, le faltaría la amistad de los que van a venir, que también han de ser amigos suyos. Por tanto, es un futuro sin seguridades y es una menesterosidad de forma definitiva. El niño de Navidad, cuando se nos dice que nos ha nacido un niño, puer natus est nobis, como dijo el ángel a los pastores, cuando se nos dice que el niño de Navidad es un niño y es Dios en el hombre, se nos dice a la vez, y esto es San Juan, et vidimus gloriam eius. ¿Se acuerdan? En el prólogo de San Juan dicen los pastores, hemos visto su gloria. La gloria, kabod en hebreo, es solamente la gloria de Dios, es decir, la cara de Dios, la manifestación de Dios. Van los recién llegados, se asoman a la cara del niño y vuelven diciendo, hemos visto su gloria. Es decir, hemos visto el rostro de Dios, hemos tenido una experiencia. ¿Dónde se han asomado para ver la gloria de Dios? A la cara de un niño. Es decir, Dios brilla todo en la cara de la infancia. La infancia no solamente el niño, que también lo son, sino el nuestro niño. Tienes una ilusión no lograda. Por ese lugar te ríe Dios. Tienes una desgracia, pero con una esperanza que empieza a brillar, por ahí te llega Dios. Eso te está diciendo el nacimiento. Es decir, ¿por dónde puedes seguir esperando? ¿Por dónde todavía crees que lo imposible algún día vendrá? ¿Por dónde a los 90 años dices, yo sé que seguiré viviendo? Por ahí Dios ya entra en tu vida. Por eso estamos diciendo que puer natus est nobis, nos ha nacido un niño, es la descripción del hombre. Cuando nace un hombre, nace un niño siempre. Y cuando nace Dios en el hombre, nace un niño siempre. Y esta es la gloria de Dios. Decía San Ireneo, gloria dei homo. La gloria de Dios es el hombre. Pero cuidado, no cualquier hombre. Un hombre arrastrado, un hombre triste, un hombre apesadumbrado, un hombre derrotado, no es la gloria de Dios. Un hombre ilusionado, un hombre en fiesta, un hombre que lleva en los ojos las montañas de la eternidad, este sí es el rostro de Dios. Y esto se nos ha enseñado de forma definitiva en la Navidad. Me falta el último detalle de Moltmann. Es decir, que la noche de Navidad nos dice que la creación
tiene sentido definitivo. Todo termina en el nacimiento de Cristo. La Navidad nos dice que el paraíso terrenal va a ser recuperado. La Navidad nos dice que todo aquello que esperamos se puede decir en tiempos de nuestra niñez, cuando soñamos nuestra niñez. Es decir, nuestro futuro es nuestro pasado. Estuvimos al lado, esto es la circunferencia famosa, partimos de aquí, este es el niño que somos, y crecemos toda la vida crecemos, damos vuelta, y al final llegamos aquí mismo. O sea, partimos del niño y al final llegamos a ser el niño. El punto de partida es el punto de llegada. Es decir, que lo que esperamos de toda la humanidad y de todos nosotros lo llevamos puesto dentro si somos niños. La Navidad es el nacimiento de Dios en el hombre y esto se hace en un niño. Este niño es la dimensión del hombre y los términos de la eternidad del hombre. Este niño es la risa despreocupada, la admiración extasiada ante la creación y ante la historia, los ojos abiertos ante la bondad de Dios reflejada por todas las zonas de la creación, la inocencia invencible. Nacemos inocentes, para 2 bofetadas ya pegamos nosotros, nos han vencido, ya nos han vencido. La inocencia invencible. Ir de tonto por la vida invenciblemente es la infancia. La belleza y el sueño. Todos los milagros son posibles y sus semillas están en nosotros, en la carne del niño. Es decir, el final del largo proceso de la creación es que Dios nazca en ella. Y Dios nace en ella para que toda la creación sea un sueño y el hombre sea un niño jugando con la creación. He aquí la estampa de la Navidad. Bueno, queridos amigos, yo deseo una Navidad feliz y alegre, un año nuevo lleno de presencia de Dios y sobre todo que sepamos los cristianos, nos diría San Lucas, que si somos niños tenemos una misión y es devolver al mundo a la infancia.